Hemos exaltado a Dios como Dios, se lo merece, Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Pero esta mañana quisiera enfocarme sobre tres puntos muy importantes de cómo nosotros podemos vivir en el propósito de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí esta mañana como hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, sabemos que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito. El problema muchas veces es que no estamos viviendo dentro del propósito de Dios. Dios desea que usted y yo vivamos dentro de su propósito. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de un deseo intenso de hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos de un propósito, estamos, hermanos, hablando de un principio que marca la ruta de nuestra vida para llegar a glorificar completamente a nuestro Dios. Cuando yo tengo un propósito en mi vida, me es más fácil venir a la casa de Dios. Cuando tengo un propósito en mi vida cristiana, me es más fácil abrir la Biblia y leerla. Cuando yo tengo un propósito en la vida de Dios, me es más fácil orar, me es más fácil hablar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque tengo un propósito en mi vida y quiero que Dios me use de acuerdo a ese propósito que Dios tiene en mi vida. Por eso, hermanos, hay tres consejos o tres puntos muy importantes para vivir en el propósito de Dios. Antes de continuar, debemos entender que una persona que no vive sin ningún propósito es una persona frustrada. Porque cuando usted no tiene propósito, la consecuencia es vivir en frustración. En otras palabras, el propósito es como marcar el ritmo de la vida cristiana en el Señor. Un cristiano sin propósito es un cristiano frustrado, sin las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado yo, por ejemplo, a personas decir: ¿para qué estar en la iglesia cada domingo? ¿Para qué estar en la iglesia cada miércoles? ¿Para qué ir a la iglesia el viernes? Es más, ¿para qué leer la Biblia? ¿O para qué ponernos en oración? O hay personas que dicen: ¿para qué cantarle a Dios? Cuando las personas piensan de esta manera, son personas que están frustradas en su vida cristiana porque no están viviendo en el propósito de Dios. ¿Cuántas personas, en lugar de glorificar al Señor, de bendecir el nombre de Dios y de vivir una vida con gozo, una vida con plenitud, una vida, hermanos, con el propósito verdadero por el cual ha sido llamado, cuántas veces viven alejados de ese propósito? Y por vivir alejados de ese propósito, viven vidas frustradas y vidas vacías y vidas malgastadas. Conozco en la Biblia a un hombre que tuvo un propósito bien marcado aún antes de que él naciera. En la Biblia se le conoce como el profeta llorón, y es el profeta Jeremías. Un profeta de Dios, un hombre de Dios que le predicó a los reyes, que denunciaba el pecado del pueblo de Israel. Por último, vino a terminar en una cisterna y fue capturado, fue echado a la cárcel muchas veces, pero él estaba viviendo dentro del propósito de Dios. Muchas veces, hermanos, vivir dentro del propósito de Dios no es tan fácil. Cuando usted comience a vivir dentro del propósito de Dios, usted puede encontrarse enemigos, como fue el caso del profeta Jeremías. Puede encontrarse enemigos, como fue el caso del apóstol Pablo. Puede encontrarse enemigos, como fue el caso de Moisés en el Antiguo Testamento. Un hombre que había sido criado como el hijo de la hija de Faraón, y de repente ahora es antagónico contra el propio rey, el rey Faraón, porque Dios lo había llamado con un propósito, con el propósito de sacar al pueblo de Israel. Y por cumplir el propósito de Dios, ahora vemos a Moisés y vemos a Faraón como enemigos eternos. Pero al final el propósito de Dios se cumplió. Pero había un hombre que vivía en el propósito de Dios. Y por eso esta mañana quiero llevarlos a Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al versículo 8. Y vean lo que Dios nos dice
acerca de cómo podemos vivir en el propósito de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Miren lo que la Biblia dice. Y es el profeta quien está hablando y dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Vamos a ver, con voz fuerte, 3 veces el versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 2 veces más. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Una vez más, pero que se oiga desde aquí hasta Canton. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y aquí encierro, hermanos, en esta lectura que tenemos, hay 3 puntos determinantes para vivir dentro del propósito de Dios. Lo primero que Dios le dice al profeta es: no temas delante de ellos. Yo creo que esta palabra, no temas, debemos guardarla muy dentro de nuestros corazones esta mañana. Por ejemplo, yendo más atrás en el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Le dijo: no temas ni desmayes, porque yo Jehová estoy contigo. Yo le digo a ustedes esta mañana, ¿quién está con nosotros? ¿Acaso no está Jehová con nosotros? ¿O será que solo Jehová estuvo con Josué? ¿O solo estuvo con Moisés? ¿O solo la promesa fue para este gran hombre de Dios llamado el profeta Jeremías? La respuesta es no. Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que para vivir dentro del propósito de Dios no hay que tener temor. No tengas miedo, le dice Dios al profeta. No temas. Cuando uno va al Nuevo Testamento, usted va a recordar que un ángel descendió del cielo y le dijo a María las mismas palabras: no temas. A José, cuando él supo que María estaba encinta, el ángel también le dijo: no temas. Al apóstol Pablo, el Señor también le dijo: no temas. Y Dios nos dice a nosotros, si queremos vivir dentro de su propósito, mis queridos hermanos, no temas. ¿Cuáles son los temores que agobian nuestros corazones para no vivir dentro del propósito de Dios? Muchas veces tenemos temor a la crítica, tenemos temor a lo que la gente pueda decir. Muchas veces tenemos temor al fracaso, tenemos temor a fracasar con las decisiones que tomamos y por eso no actuamos. Muchas veces también tenemos temor a que la inteligencia que tenemos es muy poca. Tenemos temor muchas veces a que los planes que hagamos no van a funcionar y vamos a quedar avergonzados delante de los demás. Yo quiero decirle esta mañana que el Dios de Jeremías también es nuestro Dios. Y si Dios le dijo a Jeremías: no temas, esas palabras deben caber dentro de lo profundo de nuestro corazón para decirle: Señor, yo quiero decirte a partir de hoy que tus palabras me alientan. Tu palabra que tú me dices que no debo de tener temor, me alienta para vivir dentro de tu propósito. ¿Cuántos cristianos se avergüenzan de ser hijos de Dios, de ser cristianos? Miren, cuando usted lo invitan a una fiesta, ¿cómo dice usted cuando le invitan a un traguito, por ejemplo? Usted dice: no tomo licor porque me hace daño al hígado. O usted dice: hey, yo no tomo licor porque yo soy cristiano, soy hijo de Dios y no me avergüenzo de ser hijo de Dios. O usted dice: no tomo licor porque cuando tomo licor mi esposa se enoja. O si a usted lo invitan a fumar, sus compañeros en el trabajo, y le ofrecen un cigarro, usted dice: no fumo porque me hace daño a los pulmones. Y ya ven
los anuncios en la televisión de hasta los caballos se mueren al oler el humo del cigarro de los vaqueros. O usted dice, no fumo porque yo soy un hijo de Dios y no necesito una chimenea en mis narices. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios. Porque Pablo tenía un propósito muy definido en su vida. Su propósito era vivir dentro del propósito de Dios, pero sin temor. ¿Cuántas veces, hermanos, la gente nos atemoriza? El diablo nos atemoriza, las circunstancias nos atemorizan, pero Dios le dice al profeta, no temas. Y note usted la excusa del profeta Jeremías y le dice, pero Dios, yo soy un niño. ¿Y qué es lo que le dice Dios? No digas que eres un niño. ¿Cuántas veces nosotros también nos refugiamos delante de Dios con nuestra niñería espiritual y le decimos al Señor, pero Señor, yo soy un recién convertido, pero Señor, yo apenas acabo de conocer tu palabra, pero Señor, apenas me acabo de bautizar, pero Señor, apenas yo estoy comenzando a venir a la iglesia, o Señor, apenas tengo 5 años de ser cristiano. Y Dios le dice a usted, no eres un niño, ya no eres un niño, no tengas temor. Dice la Biblia en Proverbios que el temor del hombre pondrá lazo. Pero también la Biblia dice en el Salmo capítulo 34 que David dijo, busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. ¿Cuáles son sus miedos para vivir dentro del propósito de Dios? ¿Está usted cansado de llevar una vida vacía espiritual, una vida sin fruto espiritual, una vida que no le llena, que no le da satisfacción? Recuerde una cosa, si usted no encuentra satisfacción en la persona de Cristo, usted no va a encontrar satisfacción en ninguna otra parte. Porque ¿quién es el que llena nuestra vida de todos los frutos del Espíritu Santo? Es Dios. Yo no puedo encontrar satisfacción en otra persona que no sea la persona del Señor Jesucristo. Porque si un creyente dice que le llenan más otras cosas que la vida en Cristo, yo debo decirle esta mañana, usted no ha nacido de nuevo. Porque cuando un creyente ha nacido de nuevo, su verdadera satisfacción está en hacer la voluntad de Dios y vivir dentro del propósito de Dios. Y aunque aquí Jeremías está diciendo, Señor, yo soy un niño, Dios le sigue diciendo, no temas. Hermanos, mire, cuántas veces nos denigramos en la vida por nuestros propios temores, diciendo que no podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos presentamos de Dios como diciéndole, pero Señor, yo no puedo hacerlo, pero Señor, yo no tengo fuerzas, pero Señor, yo no tengo capacidades? Cuando usted dice que no tiene capacidades, cuando usted dice que no tiene fuerzas, cuando usted dice que usted no puede, usted está haciendo de Dios un Dios que no se está compadeciendo de usted. Y hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que nos capacita, que nos da el poder, que nos da la fuerza para seguir adelante. En este caso, Jeremías estaba diciendo, Señor, tú me dices que vaya a reyes y que predique y que profetice, pero Dios, yo soy un niño. Dios le dice, no digas que tú eres un niño. Lo que yo quiero decirle es, no se refugie en sus propias excusas. No se refugie, no se conmisere a sí mismo. ¿Cuántas veces yo he predicado, por ejemplo, diciendo que he escuchado cristianos que vienen delante de Dios y le dicen, pero Dios, yo que soy como un gusano delante de tus ojos? Óigame, ¿usted cree que Dios lo ve a usted como un gusano? O como aquel que oraba y decía, Dios, yo que soy como un perro muerto delante de ti. ¿Y sabe qué dice Dios? Perro muerto, siquiera vivo, pero muerto. Tenemos grandes bendiciones en la casa de Dios, en el poder de Dios. Es como si mi hija viniera un día y me dijera a mí, y que mi hija viniera y dijera, papá, yo soy indigna de ti. Yo sé que